saludo para todos en el nombre del Señor. Les saluda su amigo y hermano Enrique May, cristiano católico por amor a Dios y a la verdad. Mis hermanos y hermanas, hoy es nuestro 15º día de formación para la consagración total a Jesús a través de la Virgen María. Hoy es nuestro día para irnos conociendo más a nosotros mismos y conocer la presencia de Dios en nosotros. Todo esto con tal de vaciarnos de todo lo malo, de todo lo contrario al Espíritu de Dios. Vamos a iniciar como siempre haciendo nuestra oración en silencio, pidiendo e invocando la ayuda y el acompañamiento del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en este proceso de formación y para nuestra vida. Vamos a hacer nuestra oración en silencio. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 13 al 15, un mensaje de nuestro Dios que es muy fuerte, pero que debe ser el motivo de nuestro anhelo para aspirar a los bienes del cielo. Ser frío o caliente, caliente de Dios, frío del mar. Pero jamás podemos combinar ambas. Y a esta combinación el libro del Apocalipsis lo llama como tibieza, que es una enfermedad en la vida espiritual de un cristiano, o más bien de alguien que se dice llamar cristiano. Y esto vamos a verlo como una justificación a todo lo mal que yo hago. Es intentar hacer compatible el amor de Dios con el egoísmo. Y vamos a utilizar uno de los ejemplos muy cotidianos en nuestros días. Por ejemplo, mi hijo está enfermo, ya fui al doctor, pero también confío en Dios de que todo estará bien. Pero no está de más pedirle ayuda a un espiritista. O mi hijo está enfermo, pero ir al doctor es muy caro. Prefiero ir a un espiritista. Ese es la tibieza espiritual, que puede originarse por la apatía. Y hoy vamos a hacer un pequeño test de tibieza. Responde sí o no a lo siguiente. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. Por ejemplo, la oración, la lectura diaria, asistir a misa, comulgar, hacer el rosario, etc. Número 2. Eres tibio si buscas el modo de disminuir tus deberes. Número 3. Eres tibio si tus conversaciones son ociosas y vanas. Número 4. Eres tibio si no aborreces el pecado venial. Número 5. Eres tibio si obras por motivos humanos y no por motivos de Dios. Reflexiona qué tanto somos o no tibios. Pero esta tibieza puede ser de dos maneras. La primera, la tibieza mundana, que nos dice que el que peca y reza empata. Y eso nos lleva a pensar que rezar me permite pecar y llegarnos a decir, pecaré, pero con mi oración Dios me perdonará porque Él es un Dios misericordioso. Haré todo esto que hacen todos, si ellos no se esfuerzan, yo tampoco. Todo este tipo de pensamientos o semejantes a estas nos hacen tibios del mundo.
cuando el amor verdadero exige fidelidad. Si bien es cierto que la tibieza no es un pecado, pero es como una enfermedad que va comiéndose nuestra vida espiritual, debilitando nuestra fortaleza espiritual. Cierta especie de relajamiento espiritual que va parando las energías de la voluntad, que inspira horror al esfuerzo y recarga pesadamente los movimientos del vivir del cristiano. La tibieza es una cierta tentación en donde se pierde insensibilidad espiritual de la fe, permitiéndole ciertos permisos que antes no se permitían, Por ejemplo, no siento muchos deseos de leer libros espirituales como antes. A lo mejor antes nos exigíamos por amor. En cuanto a la oración, cuando tenemos tibieza, llegamos a pensar, no siento deseos de rezar. A esto es lo que se refiere el segundo tipo de tibieza, la tibieza espiritual. Pero ¿qué nos causa esta? ¿Cuál es la causa de esta tibieza en nuestra vida espiritual? Y esto es como en la vida del ser humano, una alimentación espiritual deficiente. Y esto es disminuir la gracia, la virtud, la oración, la mortificación, la lectura espiritual, etc. Recordar oraciones u orar distraídamente puede ser también causa el coquetear con el pecado, posponer compromisos espirituales, mortificarme poco y no cuidar los sentidos. Estas son algunas de las causas por las que podemos llegar a tener tibieza espiritual en nuestra vida. Pero mis hermanos y hermanas, no hay mejor forma de combatir la tibieza espiritual que con la ayuda de nuestro Dios. Esta ayuda que vamos a obtener a través de la oración. Todo para conquistar el amor de convicción. Lleguemos hasta tal punto de decir, por amor, antes sentía lindo ir a misa, ahora no, pero por amor a ti iré a misa, con toda convicción. Antes sentía muy bien rezar el rosario, ahora no siento igual, pero como te amo, lo haré con todo amor. Luchemos por conquistar el amor de convicción. Como consecuencia de esta tibieza podemos caer en los modelos que el mundo nos presenta, modelos de oración y meditación que son falsos, pero que por nuestra apatía de formarnos y por consiguiente por nuestra tibieza creeremos, como por ejemplo en el yoga. Y hablo de esto sin criticar y sin juzgar a las personas que practican el yoga. Sin embargo, lo hablo porque en su filosofía y en su origen va en contra del cristianismo. Pues el yoga es una práctica religiosa del hinduismo, budismo y que surgió en la India. El yoga no solo son unos ejercicios, porque te implica un compromiso de la conciencia, implica una cosmovisión de la realidad, ver al hombre como conjuntos energéticos, ver a Dios como una energía cuando Él es verdadero y espíritu. El yoga te enseña a meditar de forma diferente a la fe cristiana. Una comunicación con Dios no es vaciarte del estrés para quedar sanos, sino un descubrir de la voluntad de Dios para practicarla y vivirla. El yoga, al occidentalizarse, lo único que queda son las posiciones. En ese sentido, el yoga practicado como un ejercicio no es algo pecaminoso, pero la realidad es que no hay un maestro de yoga que no te vincule con la filosofía. Por eso, grandes expertos recomiendan no practicarla porque te vincula a la filosofía y al origen de la práctica del yoga. Otra manifestación de la tibieza espiritual es encontrar respuestas en lecturas de cartas, tarot, horóscopos, etc., que son supersticiones, creencias extrañas a la fe cristiana.
contraria a la razón, una fe desmedida o valoración excesiva respecto de una cosa o a una práctica. Y todo esto mencionado anteriormente va en contra del primer mandamiento de nuestro Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque las supersticiones pueden conducirnos a la idolatría, las distintas formas de adivinación y de magia. Reconozco públicamente que hace muy poco entendí el verdadero sentido de todo lo que yo hablo en este tema. Entendí por completo la gravedad de este asunto, y es que el mundo puede disfrazarnos una consulta de suerte, futuro, utilizando objetos religiosos, que es realmente lo que ocurre hoy en nuestros días. Y esta es una de las razones por las que critican fuertemente a la Iglesia Católica. Pero ojo, esto no es lo que enseña la Iglesia Católica, porque es muy fácil criticar por lo que hacen los demás que leer y documentarse de lo que realmente se enseña. Y eso es, con todo respeto, criticar por ignorancia. Pues, y para eso vamos a leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral del 21:15 al 21:17, que nos dice: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad al prójimo. Esto es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica. Y algo muy importante que dice que recurramos a eso por motivos de salud, van en contra de la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, que a partir de ahora en adelante evangelicemos en nuestras familias lo que hoy estamos aprendiendo en este día. Porque, como ya hemos visto anteriormente, ser muy de Dios no significa conocer toda la palabra, sino que vivir la palabra. Porque recordemos que el Satanás, el demonio, se conoce de memoria toda la Biblia. Entonces, que hayan personas que traten de ocultar estas prácticas malas que nos advierte la Iglesia Católica,
Que lo disfracen de forma religiosa no significa que sea algo de la iglesia. Quien afirma estos hechos es levantar falsos testimonios y criticar por ignorancia de la verdad. Hermanos y hermanas, la suerte, entendida como una fuerza que pueda afectar el destino o conocer cómo será nuestro futuro, no existe. El verdadero cristiano sabe que depende de la providencia divina y que es responsable por su libre albedrío. Si Dios quiere revelarnos el futuro, lo haría y lo hace con sus profetas, pero no cuando recurrimos a una persona y que a la vez cometemos grave irrespeto a nuestro Dios. Por eso la superstición es producto de la ignorancia y de un vacío espiritual. No se debe confundir tradición con superstición. Las tradiciones serían supersticiosas solo si se les atribuyen poderes mágicos. Vamos a ver algunos ejemplos de supersticiones. Por ejemplo, el viernes 13 es de mala suerte. Ver a los gatos negros, mala suerte. Pasar por debajo de una escalera, mala suerte. Comer uvas el año nuevo para tener buena suerte, gravísimo error. Son ejemplos supersticiosos también el pensar que comer uvas el año nuevo nos va a traer buena suerte. Hay fiestas que reúnen un conjunto de supersticiones como por ejemplo el Halloween, el vestir ropa interior de color amarillo o rojo en víspera del año nuevo para atraer el dinero y el amor, o el salir a dar vueltas a la manzana con una maleta para atraer los viajes a nuestra vida. Todas las supersticiones que se realizan en fin de año tienen un componente que desvía la fe del único y verdadero Dios providente y misericordioso, para poner nuestra fe en un objeto. Con todo esto ofendemos gravemente a Dios, al tentarlo desconfiar de su amor y providencia. En este día autorrespondámonos: ¿me siento cómodo pecando y haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios? ¿He creído en las supersticiones por tradición de mi familia? ¿Me he acostumbrado al pecado? ¿Me da igual lo que piensen los demás? Hoy, con gran pesar, muchos cristianos se acomodan a la vida de pecado con tanta facilidad que apenas sin conciencia o moral laxa relativa. Por eso respóndete: ¿soy acaso uno de ellos? Soy consciente de que cada día es una oportunidad de aferrarme a la gracia de Dios y caminar intentando con todas mis fuerzas agradar a mi Dios. Examinémonos, porque puede que seamos uno de estos cristianos o seamos cristianos tibios que se acomodan a la estructura del pecado, justificándonos, pero todos lo hacen. Es una mentirita nada más. ¿Confesarme yo? ¿Para qué? Revisa en tu interior e identifica estas formas tan sutiles de enmascarar la comodidad de pecar. Medita hoy las palabras de Jesús del Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10, que nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos invita a no acomodarnos al pecado, sino por el contrario, renacer a una vida nueva a través de los sacramentos. La tibieza espiritual es algo demasiadamente grave que nos conduce a ser hipócritas con nuestra fe y con el amor que le tenemos a nuestro Dios. Es tan grave que puede llegar a un punto de que cuando alguien nos dice la verdad se interprete como: estás criticando, estás juzgando, cuando en realidad lo único que se hace es hablarle con la verdad. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, como les decía a los fariseos: raza de víboras,
Tristemente hay muchos católicos que viven un catolicismo relativismo, que ya nada es malo. Por ejemplo, que una persona abortó, qué bien, es su cuerpo, cuando en realidad la vida es de Dios. Tenemos que decir sí a la santidad y no al pecado. Tristemente la gente malinterpreta lo que es la verdad con la crítica o el juzgar. Por ejemplo, a los profetas, ¿por qué los iban matando? Porque ellos hablaban de la verdad, no estaban criticando o juzgando. Ellos le hablaban e invitaban a todo un pueblo a la conversión. Pero como el pueblo estaba acostumbrada, estaba cómoda en sus pecados, pues mataban a estos profetas que hablaban la verdad. Y los profetas no estaban criticando o juzgando, estaban hablando de la verdad. Ser católicos a mi manera es viveza espiritual. A Jesús, ¿por qué lo mataron? Porque les decían los fariseos, amen a sus enemigos. Y a los fariseos no les gustaba escuchar eso. Y como los fariseos eran unos hipócritas, ¿qué les dice Jesús? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Acaso Jesús los estaba juzgando? No, Jesús les estaba diciendo la verdad. Todo para que se convirtieran, pero no quisieron. Por eso en este día, mis hermanos y hermanas, vamos a hacer como práctica lo siguiente. En espíritu de oración e implorando la ayuda del Espíritu Santo, vamos a volver a mirarnos en lo profundo de nuestro corazón, para ir descubriendo a qué situaciones del pecado me he acomodado. Vamos a rezarle al Inmaculado Corazón de María por la conversión de los pobres pecadores, por supuesto por nuestra conversión. Y vamos a meditar en un momento del día la pasión de nuestro Señor Jesús. Todo para comprender a qué precio tan alto Jesús nos ha dado la verdadera vida. Esta práctica es muy recomendada en este proceso de formación para experimentar en nuestra alma cuánto me ha amado Dios hasta tal extremo de dar su vida por mí. Pidamos a nuestra Madre María que nos ayude a descubrir esas raíces de pecado en nuestro interior. Que María interceda para que el Espíritu Santo ilumine con claridad aquella zona tan oscura de nuestro corazón para ponerles nombre y entregárselas a Jesús en el sacramento de la confesión, y así Él, como divino médico, sane la raíz enferma de ellos. Mi hermano y hermana, ten ánimo y confianza en este día. Nuestra Madre María acompañará este anhelo y este deseo de aspirar a los dones más perfectos en nosotros. Y vamos a pedirle a nuestra Madre que nos acompañe y que por su intercesión Dios nos bendiga. Vamos a hacer nuestra oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.